Un grito, el eco del acero y un arzobispo caído ante el altar. La noche del 29 de diciembre de 1170, la Catedral de Canterbury fue testigo de un asesinato que estremeció a toda Inglaterra. ¿Qué llevó a 4 caballeros a cometer este brutal crimen? Descúbrelo en esta historia de traición y poder. No te vayas sin dejar tu like, comentar y suscribirte para más historias impactantes. Comencemos. Hoy nos sumergimos en la vida de Santo Thomas Becket, un personaje fascinante que se movió entre la política y la religión en la Inglaterra del siglo XVIII. Una figura clave sin duda. Exploraremos su viaje, su dramático enfrentamiento con el rey Enrique II y el impacto duradero de su legado. Y por supuesto descubriremos las conexiones que pueden existir entre un arzobispo inglés del siglo XVIII y España. Prepárate para algunas sorpresas. Empecemos por el principio. Thomas Becket pasó de una acomodada familia londinense a la cima del poder eclesiástico como arzobispo de Canterbury. Es una historia de ascenso meteórico y una caída aún más estrepitosa. Y su formación en Derecho y Teología, junto con su experiencia política, lo convirtieron en una figura única, no tres. Sin duda alguna, sus conocimientos le proporcionaron las herramientas perfectas para su puesto, aunque también quizás anticiparon los conflictos que vendrían después. Su relación con el rey Enrique II comenzó con gran amistad y confianza. Así es. Eran como hermanos. Pero ya sabemos que la historia da giros inesperados y esta amistad se transformó en una amarga rivalidad. Enrique II era un rey ambicioso que buscaba controlar todos los aspectos de la vida en Inglaterra, incluyendo la iglesia. Y Becket. Becket defendía con firmeza la independencia de la iglesia frente a la intromisión real. Un choque de voluntades que marcaría un antes y un después. Absolutamente. Hablemos ahora de las constituciones de Clarendon en 1164. ¿Qué pretendían estas constituciones y por qué causaron tanta controversia? Las constituciones de Clarendon fueron el intento de Enrique II de plasmar su autoridad sobre la iglesia en un documento legal. En un intento de controlarlo todo. Exacto. Buscaban regular la jurisdicción legal del clero, el nombramiento de obispos y el control de las propiedades de la iglesia. ¿Y Becket cómo reaccionó ante este desafío? Becket se opuso frontalmente a las constituciones, considerándolas una intromisión inaceptable en los asuntos de la iglesia. Imaginó la tensión en la corte. Un rey decidido a imponer su voluntad y un arzobispo que no estaba dispuesto a ceder. La situación se volvió insostenible y Becket tuvo que exiliarse en Francia. Un exilio que duró 6 largos años. Sí, 6 años en los que Becket se refugió bajo la protección del rey Luis II de Francia. ¿Hubo algún intento de reconciliación durante este periodo? Sí hubo algunos intentos, pero la tensión entre ambos bandos seguía latente. ¿Y qué sucedió cuando Becket regresó a Inglaterra en 1170? ¿Se resolvió el conflicto con Enrique II? Me temo que no. La paz fue efímera. ¿Qué ocurrió? Unas palabras desafortunadas del rey expresando su frustración con Becket fueron mal interpretadas por algunos de sus caballeros. Interpretadas. Estos caballeros interpretaron las palabras del rey como una orden para eliminar a Becket. Un final trágico que aún resuena en la Catedral de Canterbury, donde Becket fue asesinado. Un asesinato que conmocionó a la cristiandad y que convirtió a Becket en un mártir, un símbolo de la resistencia de la iglesia frente al poder secular. Y su muerte lo elevó a la santidad en tiempo récord. Su tumba se convirtió en un importante centro de peregrinación. Lo que me sorprende es que el impacto de Becket no se limita a Inglaterra, ¿verdad? Su legado también llegó a España. Exacto, y la conexión es realmente fascinante. ¿Por dónde empezamos a desentrañar esta conexión? Comencemos por el matrimonio de Leonor de Plantagenet, hija de Enrique VI con Alfonso VI en 1170. El mismo año del asesinato de Becket. Correcto, este enlace matrimonial es crucial para entender la presencia de Becket en tierras españolas. Interesante. ¿Y qué tiene que ver este matrimonio con Becket? Pues entre las posesiones que Alfonso VII otorgó a Leonor como dote se encontraba la ciudad de Soria. ¿Y qué tiene que ver Soria con Becket? Leonor, como buena hija de su padre, quiso rendir homenaje al antiguo amigo de Enrique VI. Ya veo. Y lo hizo de una manera muy particular, mandó plasmar ese asesinato de Becket en un fresco en la iglesia de San Nicolás de Soria. Un fresco que representa el asesinato de Becket en Soria. Increíble. ¿Se conserva este fresco? Afortunadamente sí, aunque la iglesia de San Nicolás está hoy en ruinas. El fresco data del siglo XIII y nos muestra la escena del martirio de Becket con gran detalle. Es una imagen que sin duda nos habla del impacto que tuvo este acontecimiento en la época. Pero la huella de Becket en España va más allá de este fresco, ¿no? Por supuesto. Hay iglesias dedicadas a su culto en varios lugares de España, desde Salamanca hasta Tarrasa, pasando por Vegas, de Matute, Llanamento e incluso Avilés. Es realmente notable la cantidad de lugares donde se le venera en España. ¿A qué se debe esta devoción?
Hay varias razones. Por un lado, la figura de Becket como mártir de la Iglesia defensor de sus derechos frente al poder real resonó con fuerza en la España medieval. Por otro lado, la peregrinación a Canterbury se convirtió en un fenómeno de masas tras la canonización de Becket, lo que contribuyó a difundir su culto por toda Europa. Has mencionado una iglesia dedicada a Santo Tomás Becket en Salamanca. ¿De qué época es? Es una de las más antiguas, data del siglo XIV, apenas unos años después de la muerte de Becket. Se encuentra en el centro histórico de Salamanca, y su arquitectura románica es una joya. ¿Y en Terrassa qué hay relacionado con Becket? En la iglesia de Santa María del conjunto episcopal de Egara se conserva otro magnífico fresco del siglo XIV que representa el martirio de Becket, una obra de gran valor artístico e histórico. Increíble. Hemos hablado de frescos, iglesias, peregrinaciones. ¿Hay alguna otra manifestación del legado de Becket en España? Sí, aunque menos conocida. Se cree que Becket pudo haber visitado Caldas de Reyes en Galicia en el año 1170, durante su exilio. ¿En serio? Aunque no hay pruebas concluyentes, esta teoría se basa en algunos documentos de la época y en la tradición local. Sería un dato curioso si se confirmara. Parece que la historia de Becket nos reserva aún algunas sorpresas. Sin duda, su figura sigue siendo objeto de estudio e interés y cada vez se descubren nuevos aspectos de su vida y su legado. Pero más allá de los hechos históricos de las fechas y los lugares, ¿qué podemos aprender de su vida? ¿Qué mensaje nos deja su legado que sigue resonando con tanta fuerza siglos después? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la figura de Becket en un nivel más profundo. Su historia nos confronta con cuestiones universales. La lucha por la justicia, la defensa de los principios. Frente al poder, la tensión entre la lealtad al rey y la fidelidad a la conciencia. Un conflicto interno que sigue resonando a través de los siglos. Exacto. Becket, en su enfrentamiento con Enrique II, no buscaba una victoria personal, sino la defensa de lo que consideraba justo los derechos de la Iglesia. Claro. Sabía que se enfrentaba a un poder formidable, pero no cedió en sus principios. Y esa firmeza, como sabemos, le costó la vida. Su martirio lo convirtió en un símbolo, en una inspiración para quienes luchan por la verdad y la justicia a lo largo de la historia. Su historia nos recuerda que hay valores que no son negociables, que hay momentos en los que debemos tomar una posición, incluso si eso implica un riesgo personal. Una lección de valentía, de integridad, de fidelidad a la propia conciencia. Pero también una historia que nos habla de la complejidad del poder, de las tensiones entre la autoridad civil y la religiosa. Y que nos hace reflexionar sobre cómo se concilia la libertad de conciencia con la obediencia a la ley, dónde están los límites del poder, cuándo es legítimo desobedecer. Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles. Cierto. Pero la vida de Becket nos ofrece un punto de partida para la reflexión, para el diálogo, para la búsqueda de soluciones justas y equitativas. Y nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres, sino un espejo donde podemos mirarnos a nosotros mismos, donde podemos encontrar inspiración para afrontar los desafíos del presente. Exacto. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la vida de Santo Tomás Becket, un personaje que nos ha llevado desde las calles de Londres hasta la Catedral de Canterbury y de allí hasta los templos de España. Un viaje fascinante, sin duda. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para ti como lo ha sido para nosotros. Te invitamos a seguir explorando esta historia, a descubrir sus múltiples facetas, a dejarte interpelar por su mensaje. Y recuerda, la historia no termina aquí. Cada uno de nosotros, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, escribimos un nuevo capítulo de esta historia que nos une a todos. Así termina la historia de Thomas Becket, un asesinato que marcó la historia de Inglaterra y la lucha entre el poder religioso y el monárquico. ¿Qué opinas sobre este impactante crimen? Déjame tu comentario y sigamos la conversación. No olvides suscribirte, dar like y activar la campana para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.